Bien, aquí estamos amigos nuevamente hablando del tema que nos apasiona, que es el tarot, y en esta ocasión vamos a tratar de analizar en la medida de las posibilidades del tiempo de la escuela francesa, ¿no es cierto? Que no es la escuela de Marsella, es la escuela francesa. Para ello nos tenemos que remitir a la tradición italiana, que es el origen de esta tradición francesa, ¿m? Y en el cual tiene sus raíces. Y en algún punto del siglo XVI, ¿no es cierto?, ocurrió el trasvasije de lo italiano a lo francés. En lo italiano tenemos el tarot Visconti, que es un mazo encargado por una familia noble con objeto de un matrimonio, ¿no es cierto? Que es un tarot muy considerado históricamente incluso, porque se supone que es el más antiguo, conservado casi completo. Así es. Pero no obstante, tenemos con anterioridad antecedentes de unas cartichelas que datan más o menos de 1390, que dieron origen a lo que llamamos el tarot Michiate. Michiate. Ahora, el tarot Michiate tenía 97 cartas, por lo tanto adicionaba los 4 elementos, los 12 signos del zodíaco, las 3 virtudes teologales y la virtud cardinal que luego fue eliminada. En algún punto de las 97 cartas se bajó a las 78, ¿no es cierto? Por razones que no los tenemos muy claras. Ahora, del Michiate se hizo una restauración a principios de 1700, que se llama Etruria, que es un tarot hermosamente realizado, ¿cierto? Hermosamente realizado. Son casi obras de arte cada carta. Sí. Casi obras de arte, y dan la imagen de un tarot de detalle y extremadamente hermoso. No obstante, hay otra restauración del mismo Michiate que se llama Al Leone, que es posterior de 1790, cuyo diseño, a pesar de que se hacen los mismos dibujos, es bastante distinto. Mucho más tosco, con menos medios y seguramente más fiel a como eran originalmente las Germini o el Michiate de 1390-1410. Ok. Entonces, tenemos este origen de estas cartichelas de 1390, que dieron origen a los Michiates, y tenemos el tarot Visconti, ¿no es cierto?, de 1460 y 1460. 1460. Hay un antecedente en 1490 que se llama el tarot de Budapest. ¿Cómo podrías tú enlazar el tarot Visconti, el tarot de Budapest en esta tradición italiana Sí. océano? Bueno, porque como comentabas tú al respecto de Al Leone, lo que está claro es que un tarot tan lujoso como el Visconti, que fue pintado hermosamente como un regalo, no era el tarot que manejaba el pueblo. Ni las Michiate eran tan bonitas como las recrearon después, ¿no? Sullivan Hisman, en su Tarot Sheet Revival, trabajo divino, logró reunir la tercera hoja que faltaba a un tarot muy antiguo encontrado. Una parte estaba en una hoja de la colección de cartas de Kerry de la Universidad de Yale, otra parte estaba en el Museo Metropolitan de Nueva York, y faltaba otra parte que este restaurador la encontró en el Museo de Bellas Artes de Budapest, y finalmente logró casi datar este ejemplar de tarot entre 1480 y 1499, se sabe que antes del 1500, y ahí en él podemos ver que es una ilustración mucho más tosca, originalmente de Venecia o de Ferrara. Le puso Budapest en honor al museo que logró completar con su tercera hoja. Y este sí que es un ejemplar de cómo muy posiblemente eran los tarots más populares. Italiano.
italianos. Y ya en su forma de tarot, como bien decías, ya con 78 naipes y ya con una papisa. Puesto que en los Minchiate, los Germini, no había papisa, había dos emperadores de Oriente y Occidente. Y se supone que la papisa de Visconti era en teoría para honrar a la hermana del novio, que era una monja erudita muy amada por él, pero no tenemos certeza tampoco, ¿no? Lo cierto es que en los Germini no había papisa, pero en el Visconti y en el mal llamado Budapest, pero de Venecia de 1480 y pico, ya sí había una papisa. Entonces podemos concluir que la tradición italiana no era solamente este tarot tan exquisito, tan elegante, y los que después se restauraron a continuación en los 1700, sino que era esto. Exactamente. Ah, era esto. Sí, cartas más sencillas, más toscamente dibujadas. Mirar las espadas. Siguen siendo cimitarras árabes, por supuesto, como sabemos que es la influencia en el norte de Italia, pero cartas infinitamente más toscas y sencillas. Bien. Ese es un punto, pienso yo, a considerar vital para entender el trapasije francés desde lo italiano. Que nace, ¿cierto?, con las guerras franco-italianas. Claro, ¿no? pero este hecho de que el tarot italiano responda también a este tipo de... Sí. como que explica más el trapasije a la escuela francesa. Es más fácil llegar de esto a lo que posteriormente conocemos como tarots franceses o marselleses, que de esto, Claro, evidentemente. Evidentemente. Bien, entonces, con motivo de las guerras franco-italianas, que es finales del 1400 hasta 1560, ocurre un sinnúmero de mazos realizados en ese periodo. Hablan por ahí de 500.000 Sí. en 1500 y hablan de 1.000.000 en el 1600. Michael Dumet lo menciona como Claro. dato fehaciente de su recopilación histórica. Y que vendrían a representar cuando el tarot penetra en Francia, ¿no es cierto? Y es rápidamente multiplicado. Y es multiplicado. ¿Y por qué es multiplicado, Océano? A ti eso te interesa mucho. Por el desarrollo de las tallas en planchas de madera y la facilidad entonces de hacer muchos más ejemplares en menor tiempo que pintándolos a mano en hojas y recortando como hacían los italianos anteriores, ¿no? Bien, entonces para ver cómo caemos en el tarot que luego se llamó de Marsella, desde los italianos, ¿no es cierto?, es muy importante analizar este periodo en el cual se hicieron una gran cantidad de mazos y sin embargo quedan 1, 2 o 3 ejemplares, elementos a la vista, ¿no es cierto? Imagínate, si hablamos de 1,5 millones de mazos entre 1500 y 1600 y que hayan quedado 2 o 3, es nada. Sí. En el 1557 específicamente, se halla el primer tarot que se supone que no es hecho en Italia, sino que en Lyon. Lyon, sí, ya al sur de Francia. Y es de Kathleen Joffrey, ¿cierto? Que es un tarot de que quedan 38 cartas, con 2 arcanos mayores, el resto menores, ¿no es cierto? Y que muestra está hecho en xilografía y coloreado con pincel, pero los arcanos menores no obedecen a al patrón tradicional, ¿no es cierto?, sino que se escapan y son ejemplificados con animales. Se supone, dicen, que es basado en un mazo alemán de un maestro naipero, Virgil Solís, que utilizó esos animales en Alemania, los menores, ¿no? Sí. Este mazo de Joffrey tiene bastantes particularidades,
por ejemplo, tiene dos figuras papales, existiendo la papisa, y una de ellas debería corresponder a la figura del emperador. A mí me da la impresión que es un mazo muy ecléctico, ¿m? Y que tiene influencia variada. ¿M? Pero claramente italianas también, ¿no? Claro, sí, no, la italiana yo creo que es la base, pero también toma algunos otros elementos. Bueno, de hecho, los arcanos menores dicen que fue este señor Solís de un vaso alemán. Y eso mismo, ¿no es cierto?, se trasvasija en el siguiente tarot que queda de este periodo, que es el misterioso, enigmático, curioso y mágico tarot de París, que incluso tiene lo mágico que sea anónimo, porque habían puesto el nombre del autor en la carta y alguien lo borró. Dicen y se supone que es porque alguien compró el trabajo antes, entonces borró el naipero que lo había realizado para poner el Delia y no lo puso nomás. Puede ser. Ahora, el tarot de París es claramente ecléctico, eso sí que tiene influencia de muchas fuentes, ¿no es cierto? Sí. Y su parentesco con el Joffrey es más que evidente, a pesar de que se permite varias libertades, ¿no es cierto? Y por eso que he llamado como un tarot un poco enigmático. Ahora, ambos mazos, yo en un artículo lo mencioné como los eslabones perdidos entre la tradición italiana anterior y la marsellesa o francesa posterior. Posterior, sí. ¿Cierto? Sí. Después llegamos nos saltamos al 1650 con el tarot de Pipil y con el brillante, me juicio, tarot Noblet. ¿Tienes algo? Jean Noblet. De Jean Noblet. ¿Tienes algo que decir al respecto? Bueno, 1650, ambos en París. No en Marsella. No en Marsella. De hecho, como tú vas a demostrar, llegamos a Marsella bastante más tarde. Jean Noblet hizo una versión del tarot con personalidad propia, marcando unas diferencias en todo lo que había hasta ese momento, ¿no? O sea, como que define claramente el patrón francés o marsellés posterior. Es la primera vez que aparece el patrón francés especificado y estabilizado, ¿no es cierto? Se atribuye, porque yo también he leído fechas disímiles, pero se atribuye a 1650. Sí. Y esto lo hace ser paralelo al nuevamente curioso tarot Bieville, ¿no es cierto?, que comete varias diferencias, incluso algunas tropelías, por decirlo así, ¿no es cierto?, en las cartas que a Flournoy le llevó a decir. A Flournoy le llevó a decir de que habían usado la tablilla al revés, ¿no es cierto? Bueno, es que creo que tiene el colgado inverso, ¿no? Ajá. Y unos que van para la derecha ahora van para la izquierda, pero también tiene marcadas diferencias. Por ejemplo, aparece en el sol el niño montado a caballo, ¿no es cierto? Entonces es un tarot que, sin embargo, como que no estableció una línea en el tiempo. Cosa que sí pasa, sobre todo con Flournoy, cuando lo recupera, el tarot de Noblet y el de Dodal, uno en el 1650, el otro en 1701. ¿Ok? Sí. Ahora, remitiéndonos a una cronología, podríamos situar Jean Noblet, 1650, París. Bieville, 1650, París. Jean Dodal, 1701, París. Pierre de Matigny, 1709, Dijon. Pierre Payen, sí. 1713, Avignon. Y François Chausson, 1736, por fin aparece Marsella. Recién aparece. ¿En el 1700? En 1736. Entonces, a raíz de esto podemos distinguir claramente tres líneas en la línea en la tradición francesa. Una representada por la dupla Noblet-Dodal. Sí, los luego, estoy enseñando en cámara. Claro, luego la Bieville y la Comber,
¿cierto? Que es la que con posterioridad más se iba a masificar. Ajá. Ahora, eso motivó que un señor, dejando afuera la vertiente viril que no tiene mayor permanencia en el tiempo, definió como tarot de Marsella tipo 1 y tarot de Marsella tipo 2. Sí, de Poli, ¿no? De Poli, exacto. Él nombra 10 características. Por ejemplo, voy a nombrar 2 nomás. El loco es llamado Le Foll. Sí, sí. Y el emperador tiene un número 4 flotando frente a su cara. Correcto. ¿Mm? Entonces esos serían Esos son los de tipo 1, ¿no? ¿Ah? Los de tipo Claro, 1. eso sería lo que corresponde al tipo 1. Sí. El Dodal lo cumple a cabalidad, el Noblet le faltan algunas. Efectivamente. Le faltan algunas. Entonces ahí queda una pequeña duda con respecto a la línea Noblet, Dodal, Pacha, básicamente, que es la tipo 1. Sí. Pero luego la línea Marigny, Convert, Choisson es la que se masifica más fuertemente en el tiempo, Sí. porque la versión Convert es clarita, con líneas definidas, muy compacta visualmente, cuadrada, coloreada y estable. Eso es lo que nosotros conocemos como tarot Convert y que después, ¿cómo se llama? Paul Marteau. Paul Marteau ya muy posteriormente lo calificó como Tarot de Marsella. tarot de Marsella específicamente. Ya, todos los franceses quedaron llamados como Tarot de Marsella cuando realmente es una escuela francesa. Y aquí un ejemplo del 4 que tiene el emperador en los Tarot de Marsella tipo 1 que mencionaba Julián antes. Ahora, para terminar con esto, la línea Noblet Dodal Payen, para mí no son las 10 diferencias que puso De Poli, sino que es un estilo gráfico, ¿no es cierto? Y ese estilo gráfico yo lo caractericé como posee un estilo gótico, propio de Vitraux, más libre, con ángulos más abiertos, con un desparpajo bellísimo, desparpajo bellísimo, y con rostros muy expresivos. Por ejemplo, la cara de la cabellera y manos del colgado y la cara del diablo son de antología. ¿Ya? Sí. Entonces, esto estaría calificando a la línea Noblet Dodal. Luego tenemos la más masiva, que es la línea Convert, del cual se ya han hecho muchas restauraciones, modificaciones, como el Camoán Jodorowsky, como el del señor Robredo, como el de Joan Bendot. ¿no es cierto? Pero en el fondo son Convert. Son Nicolás Convert. Con Nicolás Convert un poco modificados, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el patrón Marsella, que luego se tiene que enfrentar, o tiene que afrontar, ¿no es cierto?, el resurgimiento italiano. Claro. Ya, la revancha de la tradición italiana. A ver, para... cuéntanos, Océano, cómo fue, para terminar, cómo fue ese renacer de la tradición italiana. Bueno, ya para 1700, adentrado, 1730 y pico, Italia, que por supuesto todos estos años que tú recorrías la producción de tarots en Francia, Italia seguía haciendo tarots, inclusive ya con planchas de madera y reproducción más masiva igualmente. Digamos que se recela, y se recela con razón, de que Francia ha alcanzado un nivel de reputación y de fama como maestros naiperos y creadores de tarot superior a la de ellos, ¿no? Recela y le duele porque la cuna del tarot es Italia, por supuesto. Y entonces tenemos un contraataque con la creación de grandes y hermosísimos mazos como los Soprafino, De la Roca, Serravalle, Mitelli. Mitelli crea unos mazos bellos. ¿A ti te fascina ese tarot, no? Sí, porque aunque yo puedo respetar y valorar la garra que tiene el ejemplar francés, no puedo evitar enamorarme de la estética italiana porque es más bella. Aún así, nunca ha logrado derrocar el protagonismo y el
papel preponderante que el tarot tiene a nivel mundial y que lanzó Francia. Italia, aunque ha protestado, nunca ha conseguido robarle esa preponderancia que Francia logró en los siglos que tú mencionabas. Ahora, ese renacer italiano, ya para ir terminando, ¿eh? Ese renacer italiano está hecho por mazos hermosísimos que a lo mejor fueron basados en prototipos no tan hermosos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. ¿Ah? Sí, ocurre un poco lo mismo que lo que tú comentabas antes con el Minchiate Etruria. Ajá. Entonces, basados en esta idea, surgen mazos espectaculares, muy bellamente pintados, ya no toscos y horribles como estos tan antiguos, ¿no? Priorizando la estética. Aún así, repito, los tarots franceses, que yo no los llamo de Marsella, por mucho que Paul Marteau nos lo pidiera, tienen un puesto de respeto y fama mundial. Bien, para ir terminando, dos cositas. Aquí hemos dejado afuera la escuela inglesa, ¿no es cierto? Sí. Hemos dejado afuera que la inglesa no la hemos mencionado ni la hemos considerado, es posterior en todo caso. Es posterior, claro. Y por otro lado, quiero rendir un homenaje personal a Flournoy por habernos recuperado el maravilloso tarot de Marsella 1, o sea, Noblet y Dodal, del cual yo estoy enamorado. Así como tú estás enamorado de los italianos, yo estoy enamorado del Noblet y del Dodal. Y gracias a este señor, ¿no es cierto?, que hizo un trabajo tan hermoso, luego salieron otros trabajos basados en el de él, ¿no es cierto? De restauración y recuperación. Resurge el Dodal, resurge el Noblet, también como haciéndole algo de competencia a la línea Convert con su esquema cuadrado, pesado, cerrado, y espeso y denso. Bien, yo me despido, amigos, y espero y dejo a Océano para que se despida de ustedes en este video. Decía simplemente que se le nota la pasión. Un placer compartir esta conversación con vosotros, amigos. Hasta pronto.